El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenidos a tu programa Derecho y Palabra. Hoy vamos a tener un tema interesante que hemos llamado Cuando no quieren oír. En estos momentos el ambiente político en Puerto Rico y Estados Unidos está bien interesante. Yo creo que Dios nos está mandando un mensaje. La respuesta es si queremos oírlo o no. Así que espero que tus oídos escuchen lo que tenemos que compartir. No te vayas, continuamos en breve. Quiero compartir una historia bíblica, luego tratar de hacer un paralelismo con cosas que estamos viviendo para luego llegar a una conclusión. Espero que no te canses, espero que decidas escuchar y que cuando termine el programa medites y llegues a tus propias conclusiones. No que a mitad de camino hagas como hicieron con Jesús, que trataron de tirarlo por un barranco. Miren, en Lucas 4, el libro de Lucas, el autor nos dice que lo escribió para que conozcamos bien las cosas que habíamos conocido, para que las entendamos bien. Quiere decir que Lucas lo que hace es, mira, lo que ya tú has conocido, te voy a dar información adicional para que lo entiendas y lo conozcas mejor. O sea, es una renovación de entendimiento en cuanto a conocimiento, para mejorarlo. Así que Lucas escribe a la historia, escribe como historiador en orden cronológico. Eso es más o menos lo que dicen los estudiosos de la palabra, que saben más que yo. Y entonces cuenta una serie de cosas en el orden. Y una que me llama poderosamente la atención está en Lucas 4. Jesús vuelve a Galilea, de donde salió. Y dice Lucas 4 que la gente estaba bien contenta con Jesús y decía que Jesús tenía buen testimonio. O sea, Jesús era un hombre de buen testimonio, lo conocían. Nadie de los que estaba allí podía decir algo negativo de Jesús. Jesús dice que abre el libro y lee Isaías y dice a lo que ha venido: a libertar a los cautivos, a dar vistas a los ciegos, que los sordos escuchen, a traer vida. Pero si nosotros reflexionamos, lo que está diciendo Jesús es mucho más profundo, porque Jesús nos enseña, él mismo dice, sus palabras son espíritu y verdad. O sea, que sus palabras trascienden el significado humano y alcanzan una dimensión espiritual, que por eso dice que para entender la palabra tiene que ser revelada por el Espíritu Santo, porque la mente humana no va a entender la profundidad de la revelación de Dios si no está ayudado por el Espíritu Santo. Cuando una persona llega a sus conclusiones fuera del Espíritu Santo, son decisiones humanistas. ¿Qué sucede? Que Jesús empieza a compartir la palabra y dice: esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. Y eso comienza a crear un malestar. Fíjense que Jesús tiene buen testimonio. Nadie puede decir nada de él y empiezan a decirle: mira, médico, sánate a ti mismo. Y empiezan a molestarse con las palabras que está diciendo Jesús. Eso lo significa que probablemente Dios tiene gente en nuestro entorno, alrededor de nosotros, que tienen buen testimonio, que están empezando a decirnos unas palabras en el Espíritu, o el Espíritu está revelando unos significados que nosotros no queremos entender, que nosotros no queremos recibir porque es contrario a lo que nosotros creemos. Le dicen: pero mira, ¿por qué tú no haces los milagros aquí que hacías en otros sitios? Cuando usted estudia la palabra, dice que no los podía hacer por la poca fe de la gente en Jesús. Fíjese que estamos hablando que Jesús es un hombre de buen testimonio. Empieza a decir a Dios: pero este no es el hijo de José. ¿Sabe lo que significa esto es el hijo de José? Que habían hecho el conteo, porque cuando José está con María, ya María está embarazada. Por tanto, cuando Jesús nace antes del tiempo del ser humano, entiende, porque María fue embarazada por la sombra del Espíritu Santo. Y dice que cuando José se iba a ir, el Señor se le revela en sueño y dice: José, no la dejes, porque lo que está en su vientre el Espíritu Santo es. Y José
obedece y no deja a María. O sea que aquí tenemos dos personajes grandes, José y María. O sea que cuando dice, este no es el hijo de José. Y en otra ocasión le dicen, a tu madre conocemos, pero tu padre no sabemos quién es. O sea que cuando usted coge y combina la palabra, usted sabe que a Jesús ya empiezan a faltarle el respeto. Pero Jesús no tranza nunca el evangelio. Si usted estudia bien a Jesús, encontrará que Jesús nunca tranza el evangelio. ¿Y qué es lo que sucede? Que Jesús empieza a predicar el evangelio lleno del Espíritu Santo, no en sus fuerzas y en el tiempo escogido por Dios. Si usted está entrando a su ministerio y a su llamado en el tiempo preciso de Dios, en el momento que cae la unción para ese ministerio, usted va a encontrar que usted va a tener la fuerza de que usted no va a transar el evangelio con nada ni con nadie. Usted puede hacer arreglos, concesiones, hasta que llega al punto de que lo que se le está pidiendo es contrario al evangelio. Y en ese momento Jesús dice, cuando ve lo que están diciendo, la actitud que no le creen, Jesús le dice, ¿saben qué? En los tiempos de Elías, el Señor cerró el cielo por 3 años y unos meses. Y había una gran sequía, era grande. Pero Elías no fue enviado a ninguna viuda de Israel. Fue enviada a una viuda de Sidón, si no me equivoco. Yo me confundo con los nombres. La viuda donde Elías fue enviada vivía en el lugar donde el rey era el papá de Jezabel. O sea, Dios manda a que su profeta sea alimentado y salva la vida de una viuda de un hijo en el lugar donde es el origen de Jezabel, la que dijo que le iba a matar. Esas son las paradojas de Dios. Pero ¿qué sucede? Que Jesús lo que está diciendo es, habiendo hambre en la tierra, el Señor no envió su profeta a ninguna viuda de Israel, le envió una viuda de afuera. O sea, ya Jesús está adelantando, este evangelio ustedes lo van a rechazar, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero hay otras ovejas que buscar. Elías va y la viuda salva su vida y la de su hijo, porque va a alimentar al Mesías, a Elías. Cuando Elías parte para allá, le dice, vete que yo he dado orden allí para que se te alimente. ¿Por qué? Porque el lago se secó, el río se secó y llegó el tiempo que los cuervos dejaron de traer alimento. Luego Jesús habla de Elías y dice, en los tiempos de Elías había muchos leprosos, pero Dios no usó a Elías para sanar ningún leproso en Israel, sino a Naamán, el general del ejército sirio. O sea, el general del ejército enemigo fue a donde Elías fue enviado. Y cuando este hombre se sana, le dice a Elías que el Señor me perdone cuando yo acompañe al templo a mi rey, a adorar a su rey. Y Elías dice, ve que el Señor no te va a tomar eso en cuenta. O sea, que la sanidad de este sirio lo lleva a conocer a Cristo. El hogar de la viuda, termina la viuda aceptando al Dios de Elías, de Eliseo. Y aquí este general termina aceptando el Dios de Elías, un gentil, alguien que no era de la iglesia. Él le está diciendo, mira, en los momentos de crisis grandes, ¿por qué? Porque cuando Elías lanzó el reto, el pueblo de Israel no siguió a Dios. Abandonó a Dios. Elías está en una crisis y el Señor dice, mira, yo me reservé 7,000 rodillas que no se doblaron. Y brega con Elías. Y con Eliseo tienen que ungir hasta incluso los reyes que van a destruir Israel. Y estaba Jezabel. Y el Señor no sana a los leprosos ni se manifiesta en otro lugar distinto que no es el pueblo de Israel. Y esto le da coraje a la multitud. Porque la multitud se está dando cuenta que lo que el Señor está diciendo es, para ustedes no hay nada. Porque cuando yo les hablo y les traigo la parte del evangelio que a usted no le gustan, que son las enseñanzas de Jesús, la verticalidad de Jesús, cuando enseña que es la palabra. Mire, la profecía es buena, los sueños son buenos, las sanidades son buenos, pero lo que determina el camino es la palabra de Dios. No es usted, es la palabra de Dios. Por eso, en ese sentido particular, lo que hace ese pueblo es que coge a Jesús y lo trata de lanzar por un barranco, pero Jesús se suelta, camina en medio de ellos y se va porque no era su tiempo. O sea, el único momento que vemos a Jesús a someterse a la violencia es cuando llegó su crucifixión. Mientras tanto, Jesús no lo permitió. Se va y pasa por medio de ellos porque esta gente no ha entendido que el evangelio es Jesucristo.
que la salvación está en Jesucristo, que Jesucristo es el único camino al Padre y que Jesús lo que está diciendo, como ustedes no aceptan esto, este evangelio va a ser llevado a otros que sí escuchen. Hoy, ese pueblo de Israel está representado por el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Me siguieron? Es su iglesia. Y nosotros tenemos unas visiones como creyentes que podrían estar chocando con la palabra y nosotros tenemos que tener cuidado porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos lleva al conocimiento de toda verdad, que ese pueblo no lo tenía, porque después que Jesús se va viene el Consolador, viene el Espíritu Santo, el que nos llevará a todo conocimiento, a toda verdad. Jesús nos enseña que ministramos con el poder del Espíritu Santo, no con nuestra preparación ni nuestra fuerza. Y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado porque la revelación está escrita, está completa, los pactos están completos, la profecía de los tiempos finales están claramente delimitadas y el Señor nos puede estar diciendo, hay un evangelio que yo quiero que tú escuches y que tú no estás escuchando. Y tomando en consideración que lo que salva al hombre es Jesucristo y no ninguna institución humana, en nuestra próxima parte vamos a estar hablando de algo que pasó en el proceso político, una pastora que yo conozco mucho, que yo sí entendí lo que ella estaba haciendo. Y yo lo quiero compartir contigo y tú determinarás si estás de acuerdo o no, porque el Dios política nos está comiendo vivos. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Recientemente, Puerto Rico estuvo pasando por la radicación de candidaturas. Es decir, se estaba radicando quiénes iban a ser los candidatos a los diferentes puestos electivos para el día de las elecciones y para el periodo de primarias, porque va a haber varias primarias. PNP va a tener una primaria para el puesto de gobernador, para el puesto de comisionado. El Partido Popular trató de no tener primarias, pero va a tener primarias para la posición de gobernador. Y hay otras primarias en otras posiciones. Pero ante el surgimiento de nuevos partidos como Victoria Ciudadana, Dignidad, ante la situación de la supuesta alianza del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, han surgido unos movimientos que ellos entendían que podían encontrar cabida en Dignidad o en Victoria Ciudadana, y eso no sucedió. Y estas personas entendieron que podían utilizar el proceso de la candidatura independiente mediante la búsqueda de endosos para poder correr de manera independiente, algo que Vargas Vidot ha hecho en varios cuatrenios, y vimos que Vargas Vidot, que conoce el sistema, logra estar vivo al 2 de enero, que era la fecha límite, para someter el 50% de los endosos, y él somete sus endosos junto con otros candidatos como Luis Raúl, supuestamente Eliezer Molina, otro independiente, pero que ahora en el momento está cuestionado si entregó o no entregó los documentos a tiempo, y si los entregó fuera de fecha, ¿por qué se le autorizó a coger los endosos si no tenía la documentación completa? Todos esos detalles para que lo vea. Pero en ese proceso, la licenciada Adanora Enríquez entra en una determinación de abandonar la primaria del Partido Dignidad e irse a tomar endosos. Yo he compartido en entrevistas y en programas que participo o se me ha llamado mi opinión de dos errores que ella comete en el aspecto político partidista,
que fue decir que iba a demandar si no se le daba una información, algo que no hizo, porque entendió que iba a hacer más daño que bien, y retirar su candidatura a la primaria, irse a independiente a buscar los endosos. Como les estaba diciendo, en esas entrevistas y esos programas que Dios me ha permitido la bendición de llevar unos mensajes, había explicado que yo entendía que el sistema desarrollado para las candidaturas independientes de la búsqueda de unos endosos era un sistema que no estaba diseñado realmente para ayudar a que se endosaran, sino que fracasaran en su proceso. Eso lo pueden cuestionar, que no tengo razón, pero cuando vemos los resultados de la gran cantidad de candidatos que había, que era histórica, yo siempre digo, una cosa es la cantidad de candidatos y otra es los que logren los endosos. Pues eso fue lo que pasó. La gran mayoría de ellos no logró los endosos porque en la toma de endosos, como está diseñada, es bien difícil de conseguir. Sobre todo conseguir 8,000 endosos en 45 días, que es lo que pide la gobernación. Un ejemplo de estos es el representante Quiquito Meléndez, que es un hombre, un político conocido, un amigo, un compañero, pana en la política, que ha estado con nosotros en ocasiones anteriores en este programa y hemos hablado y va a volver ahora en su nueva capacidad que está desarrollando, que quiere en la línea de analista, cuando termine su término como representante, no logró los endosos y se retiró de la candidatura a comisionado residente. Adanor Enríquez, en principio de diciembre, toma la decisión de no participar en la primaria y recoger endosos por una candidatura independiente. En ese proceso, tengo la oportunidad de expresarme y decir dos cosas. Yo entendía que haberse retirado de la primaria era un error porque era muy difícil que consiguiera los endosos. Ella, con 100 notarios, los notarios son los que recogen los endosos, la apertura de algunas iglesias que permitieron que fueran a coger endosos, lo cual yo valido para que los candidatos conservadores tengan las mismas condiciones que otros candidatos, sobre todo si son cristianos, no consiguió la cantidad de endosos necesaria y en un programa ella admite que ella comete un error al, ¿verdad?, evaluar la forma de coger los endosos porque ella los había recogido antes y no era igual ahora, lo que valida lo que estoy diciendo, que están diseñados de una manera que es más difícil y que anunció muy tarde su decisión de correr una candidatura independiente. Esa es la postura de la licenciada Adanor Enríquez. Eso me lleva a mí a pensar y a reflexionar qué es lo que está pasando en el proceso político de Puerto Rico y por qué la licenciada Adanor Enríquez, que fue la candidata a comisionada residente de Proyecto Dignidad, que más votos sacó por Proyecto Dignidad, que me consta que tiene un respaldo, pero que entiendo, como explico, y he sido claro con ella y donde quiera que voy, políticamente hablando, debió haberse quedado en la primaria. Me preguntaron, pero ella ganaba. Yo no sé si ganaba o no ganaba, pero yo sé que había una parte del partido que lo seguía. ¿Qué ha sucedido? Que Adanor Enríquez no consigue los endosos, da la cara, da el frente, dice no lo logré, me retiro, no hace nada más y ha surgido un movimiento de sus seguidores de write-in. Lo que significa que va a haber una serie de personas que eran candidatos o seguidores de Dignidad que no van a dar el voto para gobernador, lo que significa que Dignidad va a tener que ganar votos fuera de la base tradicional con la cual se formó. Ese tipo de cosas me lleva a mí a reflexionar. Algo está sucediendo aquí que nosotros tenemos que escuchar, porque yo he sido consistente en la crítica diciendo que los partidos políticos son partidos políticos, que la salvación viene de Jesucristo, que el único que puede salvar a Puerto Rico es Jesucristo, que nosotros los cristianos que estamos en la política lo que estamos buscando es el gobierno más justo posible y defender nuestros derechos, pero no ponemos la confianza en la decencia, en la honestidad, en la salvación de Puerto Rico en los partidos políticos. No los idolatramos, no nos doblamos ante ellos y entendemos que la solución no son los partidos políticos. Yo no puedo postular que los partidos políticos son buenos, porque el mundo está corrompido, incluso la naturaleza gime con dolores de parto. Toda institución humana está corrompida. En esta lucha contra la perspectiva de género,
y contra la politización de la iglesia. Hay iglesias que se llaman cristianas que han aceptado la perspectiva de género. Estaba viendo yo un video de 5 minutos que me enviaron de un matrimonio que dicen que son pastores cristianos celebrando, y la iglesia celebrando, que la hija hizo una operación de cosmética, para mí, de cambio de sexo para ser hombre. Estaban celebrando eso en la iglesia. O sea, que esto es un mensaje que se ha metido dentro de la iglesia. Tenemos iglesias que han cambiado el evangelio para aceptar esta conducta. ¿Cuál es mi respuesta? Cada cual decide lo que cree y cada cual en su momento le rendirá cuenta a Dios. Yo me quedo con el mensaje de Jesucristo, que sin santidad nadie verá a Dios y que todos tenemos que arrepentirnos y nacer de nuevo. Por eso explicaba que este ministerio, que los ministerios y los llamados se llevan cuando el Espíritu Santo nos unge con poder para realizarlo. No antes ni después, porque vamos a encontrar pruebas que nos van a tratar de alejar del evangelio. He sido consistente que en todos los partidos hay cristianos, que todos los partidos son conservadores y que yo no creo que ningún partido se pueda presentar como representante de la iglesia, como representante de los conservadores y como los representantes de los creyentes, y decir que un partido político es la solución y que los partidos, que se puede hacer un partido político bueno, es hacer nula la cruz de Cristo. Si nosotros mediante la política podemos arreglar los problemas de Puerto Rico, no necesitamos la cruz de Cristo, no necesitamos el evangelio. Usted puede escoger un gobernador cristiano con las mejores intenciones y va a tener un mejor gobierno, un gobierno justo, pero no es un gobierno cristiano. El reino de los cielos no son partidos políticos. Cuando usted estudia la historia de Israel, quizás 3 reyes fueron buenos, todos los demás se apartaron del Señor. 3 o 4 reyes. Por eso cuando me dicen, no, un gobierno de Dios, ¿dónde? Hay un gobierno de Dios. Cuando Cristo venga, todo esto va a ser restaurado y reparado. Nuestra participación es para adecentar los procesos, para un gobierno más honesto. Pero decir que si tú eres cristiano no puedes estar en otro partido político, eso es humanismo. Porque los partidos políticos no determinan quién es creyente o no. La verdadera fe, la verdadera vida cristiana se ve por los frutos del Espíritu en la persona, no por el partido político que milita. Cuando ese proceso mental en mí comienza a encajar, yo quiero cerrar el programa leyendo con un mensaje que yo escribo en mi blog, en Derecho y Palabra, en Facebook, que te invito a lo busques, que entendí lo que Dios nos estaba diciendo a través de Adanora Enríquez y lo quiero compartir en este programa. Y si no te gusta, Señor se la llevará a la viuda fuera de la iglesia o al leproso fuera de la iglesia, porque el Señor va a seguir salvando a la gente, no importa si nuestro evangelio es el correcto o no, porque el Señor vino a salvar lo que se ha perdido y el Señor va a seguir salvar a la gente. Y lo que nos está diciendo es, suelta al Dios política. Y cerraré el programa leyendo las palabras que le dirigí a mi amiga, a mi hermana, a quien honro y a quien respeto, la licenciada Adanora Enríquez. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Si quieres conocer mi pensamiento político desde el punto de vista social, dentro de mi cosmovisión cristiana, puedes buscarme en Facebook en Derecho y Palabra y ahí están los diferentes programas que yo participo. Los tengo que poner al día, el blog donde yo escribo, mi cuenta de Twitter y un canal de YouTube que nunca uso porque estoy aquí, no puedo traicionar a mi gente de aquí. Pero dice lo siguiente, Adanora: aquellos que su fe está determinada por la política partidista entenderán que no conseguir los endosos es que Dios le dio la razón. Debemos recordar que su visión se aparta del evangelio, que trasciende el aspecto político partidista. Quizás el conocer ciertas interioridades me permite ver más claro.
Trataste a través del partido llevar un mensaje entendiendo que aspirar a la posición política de la gobernación era la ruta adecuada. En el proceso entendiste que si seguías esa ruta eras más de lo mismo, que te apartabas de lo que en un momento pretendió dignidad ser. Decidiste desde la perspectiva de tu fe y relación con Dios no participar de unos procesos que entendiste, al igual que yo entiendo, amañados y para favorecer unas personas por encima de otras. Es decir, decidiste mejor morir en el foso de los leones que someterte al dictado de hombres que, sabiendo tu testimonio, quisieron mancharlo para hacerte uno de ellos. ¿Sabes qué entendí en su momento? Que en términos políticos debías quedarte en la primaria, pues sabía que el sistema de endosos había variado de tal manera que sería difícil conseguirlo. Pero al así hacerlo enviaste un mensaje contundente. No manchar tu testimonio ni cambiar tu mensaje por prebendas políticos partidistas. Y lo lograste. Solo aquellos que tienen limitada su visión del evangelio a resultados electorales creen que Dios les dio una victoria. Pero, ¿qué victoria? Tus acciones han mostrado lo que desde un principio señalé. Dignidad es un partido político más igual a todos los demás. Hoy a ti como a mí nos quieren lanzar por un barranco, pues no sometimos el evangelio a intereses políticos partidistas. Al contrario, en esos escenarios mantuviste tu integridad y tu fe. No usaste concilios para que te respaldaran. Mantuviste tu mensaje fiel y verdadero y siempre fuiste clara que un partido político no es la iglesia ni la respuesta de salvación, sino un instrumento donde estamos para buscar un gobierno justo. Es que, y esto es mi pensar, aquellos que entienden que el gobernando el sistema del mundo cumplen el evangelio, hacen vana la cruz de Cristo. Repito, es que, y esto es mi pensar, aquellos que entienden que gobernando el sistema del mundo cumplen el evangelio, hacen vana la cruz de Cristo. Ada, te felicito, no te contaminaste, saliste limpia y sin mancha, difamada y atacada por pseudo religiosos que se visten de santidad y atacaron tu integridad, cuando ni en sus propias iglesias locales pudieron mantener la unidad. Sigue adelante, largo camino te resta. En otras palabras, delante de Dios, Ada salió victoriosa porque se mantuvo íntegra. Un resultado de una elección no significa que Dios está de tu lado. Hoy traigo un mensaje, ya lo escuchaste, que probablemente no te guste, pero lo tengo que dar, porque me quema el pecho. La política partidista no determina quién es cristiano. Son los frutos del Espíritu. Basta ya con estar diciendo que tú no puedes entender cómo un cristiano está en otro partido político. Tú eres nadie para decir dónde Dios coloca a su gente para cumplir su propósito. Dios es el que quita y el que pone. Dios te bendiga, Dios te cuide y aquí no hay un barranco para que me lance. Espero que escuches. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.